Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Camilo López Melo, vivo en Palmira, Valle del Cauca. Estoy finalizando la carrera en la UNAD, sea Palmira, tengo 26 años y actualmente trabajo en medio tiempo en una agencia de viajes. Evolución histórica de la base de datos. En la década de 1960 es el origen de la base de datos, el cual está conformado por los sistemas jerárquicos, los cuales las bases de datos iniciales se organizan en una estructura jerárquica en forma de árbol. Cada nodo tenía un único padre, lo que limitaba la flexibilidad en las relaciones entre los datos. Un ejemplo representativo es el IMS Management System de IBM, desarrollado para el programa espacial de apoyo. ¿Qué características principales tenemos? Que operaban en grandes computadoras centrales llamadas mainframes. La recuperación de datos era rápida, pero dependía de estructuras rígidas o intuitivas, por lo cual requerían programadores especializados para definir y gestionar los datos. En la década de 1970 es la revolución del modelo relacional. El modelo de red Coda-SIL introduce las relaciones más complejas entre nodos. Permitía relaciones de muchos a muchos, pero el acceso a los datos seguía siendo complicado. El modelo relacional de F. Codd hizo la introducción del concepto de las tablas con filas y columnas, que permitía consultar datos sin preocuparse por la forma en que se almacenaban físicamente. Como ventaja, una mayor independencia de datos respecto a las aplicaciones. También se crea el lenguaje SQL, que sería como un estándar para interactuar con las bases relacionales. En la década de 1980, bases de datos relacionales dominan el mercado. Aparición de grandes actores como Oracle, DB2 de IBM, Sybase y Microsoft SQL Server, que lideraban el desarrollo comercial. Las bases de datos distribuidas se desarrollan bases que operan en múltiples servidores para manejar grandes volúmenes de datos y mejorar la disponibilidad. Por lo tanto, en base a todo esto, pues se mejoran las consultas, que serían en las mejoras en los motores de base de datos para manejar grandes conjuntos de datos con rapidez. En la década de 1990, el Internet impulsa la base de datos, que serían bases de datos orientadas a objetos que están diseñadas para almacenar y gestionar datos más complejos como imágenes, videos y documentos. Como ejemplo, el ObjectDB. Las bases de datos relacionales crecían aún más en popularidad. El programa PostgreSQL emerge como una opción robusta y de código abierto. Las web y bases de datos se comenzaron a fusionar. Por lo tanto, las aplicaciones web empezaron a depender de bases de datos para gestionar contenidos dinámicos. Como por ejemplo tenemos MySQL, se volvió popular en aplicaciones web. En la década de los 2010, aparece Big Data y no SQL. Big Data es la explosión de datos generados por Internet y dispositivos móviles que exigen nuevas soluciones. Hadoop y MapReduce introducen el concepto de procesamiento distribuido para grandes volúmenes de datos. En el caso de no SQL, están diseñadas para manejar datos no estructurados o semiestructurados. Modelos de documentos como MongoDB, grafos, clave valor y columnas. ¿Qué ventaja nos trae esto? Pues nos trae escalabilidad horizontal, ideal para aplicaciones en tiempo real y sistemas globales. En la década de los 2010, ya se comienzan a ver muchos avances, que es bases de datos en las nubes y analítica avanzada. Las bases de datos se migran a servicios en la nube como Amazon, Google Cloud y Microsoft Azure. Beneficios: escalabilidad de baja demanda, menor costo operativo, redundancia y seguridad. Las bases de datos analíticas están diseñadas específicamente para procesar grandes volúmenes de datos y generar insights en tiempo real. ¿Qué son insights? Son las métricas como tal. Como ejemplo tenemos a Snowflake y Google BigQuery. También se realiza la integración de inteligencia artificial,
que serían herramientas que utilizan aprendizaje automático para optimizar consultas y sugerir patrones en los datos. Y en el presente, como tendencias, tenemos bases de datos autónomas, que serían como Oracle Autonomous Database, que se gestionan y optimizan automáticamente sin intervención humana. El Edge Computing, bases de datos que operan cerca del dispositivo, genera los datos reduciendo la latencia. Y Data Lakes y Data Mesh son enfoques modernos para gestionar grandes volúmenes en datos en empresas. ¿Qué herramientas populares tenemos? Pues tenemos el PostgreSQL, MongoDB, Firebase, Redis y servicios en la nube como DynamoDB y BigQuery. ¿Qué conceptos seleccionados? Modelo relacional, que es la organización de datos en tablas, filas y columnas. Y como importancia tenemos la simplicidad, perdón, y facilidad para ejecutar consultas con SQL. NoSQL está diseñada para datos no estructurados como documentos, grafos, class valor, ventaja, escalabilidad horizontal y flexibilidad. Y las bases de datos distribuidas, replicación de datos en múltiples servidores para mayor disponibilidad y rendimiento. Un ejemplo puede ser Apache Cassandra. Tendencias, Data Lakes, como los nombré anteriormente, que es la integración de bases de datos con grandes repositorios de datos. La IA y la automatización es el uso de aprendizaje automático para optimizar el almacenamiento y consulta. El Edge Computing, bases de datos eh, que procesa datos en el borde cerca del dispositivo. Como herramientas populares tenemos SQL y no SQL, a los cuales están PostgreSQL, MongoDB y Firebase. Y bases de datos en la nube que son Amazon DynamoDB y Google BigQuery. Un ejemplo de utilización de base de datos sería que imaginemos una tienda en línea como Amazon que utiliza bases de datos relacionales para gestionar inventarios y bases de datos no SQL para recomendaciones personalizadas basadas en tus búsquedas y compras previas. Tanto Amazon como Mercado Libre como YouTube eh, manejan las bases de datos relacionales que se basan ciertamente como en etiquetas del mismo artista, del mismo productor, del mismo vendedor, si son electrónicos, etcétera, etcétera. Conclusiones. Evolución constante impulsada por las necesidades tecnológicas. La evolución de la base de datos refleja cómo las necesidades de almacenamiento y gestión de datos han cambiado desde estructuras rígidas en los años 60 hasta sistemas dinámicos y distribuidos en la actualidad. Este progreso ha permitido soportar volúmenes masivos de datos y procesarlos con eficiencia, respondiendo a demandas como el Big Data y la analítica avanzada. Importancia de la nube y la automatización. La integración de las bases de datos con servicios en la nube han revolucionado su accesibilidad y escalabilidad. Herramientas autónomas que optimizan automáticamente consultas y almacenamiento marcan una tendencia hacia una mayor eficiencia y menor intervención humana. Perspectiva futura prometedora con tecnologías emergentes como inteligencia artificial y edge computing, las bases de datos seguirán desempeñando un papel central en la transformación digital. Estas tecnologías permiten una mayor integración con sistemas avanzados y mejoran el rendimiento en tiempo real. Muchas gracias.